régimen temporal de importación para retornar al extranjero en el mismo estado. Entiende por régimen de importación temporal la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado del que ingresaron. Utilidad. Este régimen se utiliza normalmente cuando una empresa u organización quiere dar a conocer y promover sus productos en el exterior, sin recurrir al pago de impuesto general de importación. Un ejemplo que puedo mencionar aquí para que nos quede un poquito más claro la utilidad de este régimen es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa de producción y requerimos comprar maquinaria al extranjero, decidimos importar un prototipo por medio de este régimen, este nos servirá para nosotros poder ver y cerciorarnos de cómo funciona esta máquina antes de comprarla, y vencido el plazo, pues lo regresamos al extranjero. Sus restricciones. Las mercancías que se introduzcan conforme al régimen de importación temporal no podrán sujetarse a cambios de régimen, reexpedición o regularización de mercancías, ni podrán destinarse a fines distintos de aquellos por los que se hubiera autorizado su introducción. Dentro de las obligaciones que se contraen en este régimen, en primer lugar está que la mercancía debe ser devuelta en el mismo estado de su ingreso. No se pagarán los impuestos al comercio exterior y se cumplirán las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Es importante saber también que dentro de las obligaciones está que las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente deberán retornar al extranjero en los plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas, y como castigo se impondrá una multa. Para poder realizar las importaciones se debe de cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar está el pedimento de importación debe señalar el nombre de la persona residente en el extranjero y el de un residente en territorio nacional. Adicionalmente, se deberá acompañar a dicho pedimento la manifestación del residente en territorio nacional de asumir la responsabilidad solidaria. Esto se refiere a los créditos fiscales que lleguen a derivarse por no retornar las mercancías al extranjero en el plazo establecido. Otro de los requisitos es que los residentes en el extranjero deben tener relación laboral con quien utiliza los bienes importados temporalmente, salvo que sean utilizados por ellos mismos. Y por último, es que los residentes en el extranjero o los responsables solidarios deben dar aviso a la autoridad aduanera que corresponde a la localidad en la cual se vayan a utilizar los bienes que importen. Duración de mercancías, que puede ser hasta por un mes de los remolques y semirremolques, incluyendo las plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclusivamente para el transporte de contenedores, siempre que se transporten en territorio nacional las mercancías que en ellos hubieran introducido al país o las que se conduzcan para su exportación. Y hasta por 6 meses, aquellas que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados directamente por ellos o por las personas con las que se tenga relación laboral. Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país. Las de vehículos, de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de las oficinas de sede o representación de organismos internacionales. De muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, siempre que cumplan con los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante las reglas. Y las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el extranjero o acrediten estar laborando en el extranjero por 1 año o más. Son hasta por 1 año las destinadas a convenciones y congresos internacionales. También las destinadas a eventos culturales o deportivos, pero que sean patrocinadas por entidades públicas, nacionales o extranjeras, así como por universidades o entidades privadas. También las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su internación se efectúe por residentes en el extranjero.
las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un fabricante autorizado residente en México, y las de mercancías previstas por convenios internacionales de los que México sea parte. También hasta por 10 años los contenedores, aviones, avionetas y helicópteros destinados a ser utilizados en líneas aéreas con concesión o permiso para operar en el país. También las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanecientes en el extranjero, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el reglamento. Hay opciones de qué hacer con las mercancías en caso de no haberse podido devolver al extranjero en el plazo establecido. Una de ellas es la donación en el país de mercancías importadas temporalmente. Las personas que hubieran importado temporalmente mercancías y por alguna razón no se pudieron devolver o destruir, pueden donarse al fisco federal. Otra de las opciones es la destrucción en el país de mercancías importadas temporalmente por haber sufrido algún daño. Las personas que hubieran importado temporalmente mercancías que no puedan retornar al extranjero por haber sufrido algún daño, podrán considerarse como retornadas al extranjero dichas mercancías con su destrucción, siempre y cuando el importador obtenga autorización de ciertas administraciones del comercio exterior. Algunos procedimientos. Cuando la importación temporal de la mercancía está sujeta a alguna regulación o restricción no arancelaria o normas oficiales mexicanas, será indispensable presentar el documento que acredite su cumplimiento, vigente en la fecha que se efectúe el despacho de la mercancía. Dicha importación deberá tramitarse a través del pedimento correspondiente anexado con los permisos autorizados, emitidos por las autoridades competentes para el despacho de la mercancía. Y el procedimiento deberá presentarse en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de un agente o apoderado aduanal, por lo que es necesario conferir el encargo al o a los agentes aduanales que realizan las operaciones. El procedimiento de la importación debería ir acompañado de, ya sea una factura comercial o el conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía de tráfico aéreo, o los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias de la importación. En caso de que el cumplimiento de las regulaciones se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que muestre el descargo total o parcial de las mismas.